Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Noticias con Café a las 8:07 de la mañana de hoy, 10 de octubre, viernes del 2025. Esta mañana hablamos de el regreso del macartismo a Estados Unidos. No solamente ha sido el ex director del FBI, James Comey, el acusado por el Departamento de Justicia de Donald Trump, sino también la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Hablemos del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, lo que representa ese Premio Nobel en este momento en que Estados Unidos quiere invadir, quiere supuestamente liberar al pueblo venezolano con una intervención militar que sabemos que ha tenido prácticas en Puerto Rico y que en este momento Puerto Rico está militarizado con miras supuestamente a lo que pretende el presidente Donald Trump. Y definitivamente la historia es importante en saber cómo se otorgan esos premios y a quienes se les han otorgado en el pasado, precisamente en el contexto de intervenciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica e intervenciones en gobiernos electos democráticamente, como el gobierno de Chile. En Puerto Rico, la nefasta práctica del gobierno de Jennifer González de entregar títulos de propiedad en lugares que son zona inundable. En momentos en que FEMA, el mecanismo que se activa para que usted pueda recibir ayudas en el contexto de un desastre, cuando usted pierde su casa o se ve afectada el lugar donde reside, está dispuesto a reducir los fondos que se dan en ese sentido para los desastres que ocurren en Puerto Rico. No solamente en Puerto Rico, pero sobre todo vamos a hablar de lo que compete a Puerto Rico. Y esta noticia que pone a la Secretaría de la Vivienda a sencillamente decir, no nos preocupa, ellos quieren los títulos de propiedad. Sobre eso vamos a hablar esta mañana en el último programa de esta semana. No se olviden que pueden donar a Bonita Radio. Me quedo con el verbo de hablar porque eso es precisamente lo que se hace en un proyecto de comunicación de relaciones públicas que interviene con la seguridad de los ciudadanos. Pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo, agradecidas por lo que lo hagan y los saludo. Florence Ramos está por ahí, Lourdes Ríos, Rosa González, Luis Daniel Ortiz, Rita Guzmán, Edgardo Núñez, Sandra Infanzón, Víctor López, Mick Bernie, Heidida Ramírez desde Michigan, Mayra Irene, Bodrogo, Alberto Ramos, Hilda Rodríguez, Jenny, Ed Méndez, Ilka Robinson García, José Jiménez, Emilio Gutiérrez del Arroyo, Yayola Aracuente también está por ahí, María Buzó, Edwin Rivera, De Keifa, Ixes Camilo, Pastor del Valle, Olga Inés, Víctor Cruz y todo el que llegue por ahí antes de que empecemos. Y si usted no llega antes, recuerden que siempre puede estar conectado a través de la Premier o en cualquier momento puede acceder a la biblioteca de YouTube donde están todos los programas e incluir los podcasts. Importante, usted no nos quiere ver, no es necesario, puede activar el podcast. Lo que pasó esta semana con relación a Gaza
deja una imagen que me parece que es interesante para discutir. Este es el movimiento de personas de regreso a la ciudad de Gaza. No olvidemos que lo que ha ocurrido desde octubre del 23 es el bombardeo continuo después de una intervención puntual de Hamas en Israel e Israel lo tomó para continuar bombardeos que al momento se estiman en 65,000 personas, sobre 65,000 personas los muertos en Gaza. La gente se iba, definitivamente, usted no iba a estar en una zona de guerra y los que podían ir se iban y ahora están regresando. Yo decía ayer que hay suspicacia y yo creo que la suspicacia va a estar ahí porque lo que ha hecho el gobierno de Benjamín Netanyahu es precisamente bombardear insistentemente, no solamente desde hace 2 años, sino desde los años que llevan no queriendo reconocer el Estado palestino. Pero además del regreso y además de todas las imágenes que hay de personas celebrando, de niños y niñas en unas demostraciones de alegría que realmente tienen que proveerle sensibilidad a cualquiera. Al que no se lo provean, no sé de qué está hecho. Pero también las informaciones de lo que ocurrió en estos 2 años y ha ocurrido, que ha dejado el 92% de la vivienda residencial en Gaza destruida, el 88% de las facilidades y las instalaciones comerciales también destruidas, y el 62% de los gazatíes perdieron los títulos de propiedad, hablando de títulos de propiedad, y toda la documentación que supone que tienen alguna pertenencia legal en ese país. Se ha estimado en $52 billones la reconstrucción de Gaza. Que en este momento que vamos a hablar brevemente de lo que está pasando en Estados Unidos, se hace importante porque estamos viendo cómo Estados Unidos privilegia los grupos, por ejemplo, que se quieren seguir llenando los bolsillos con la venta de gas como promotor de generación de energía en Estados Unidos y en Puerto Rico. Lo que estamos viendo en materia de a quienes persiguen, que son todos aquellos que proponen o que sus ideas y sus posiciones ideológicas son totalmente contrarias a lo que persigue la administración Trump. También estamos viendo a quién va a apoyar Estados Unidos desde el punto de vista económico. Y si Estados Unidos tenía la intención, que yo no creo que la haya despistado, la intención de desarrollar en esa franja y en ese litoral costero una riviera francesa en Medio Oriente, definitivamente hay que estar pendiente de quiénes son los que van a estar alrededor como buitres en el capitalismo del desastre para reconstruir a Gaza, si es que eso se da. Y se da desde la posibilidad de mantener y de cortar el genocidio que inició Israel. Y por eso el tema de Gaza será insistente. Hay que estar bien pendientes. ¿Quiénes van a ser los que están cerca? ¿Quiénes van a ser los que van a decir que van a reconstruir? Si va a haber un interés real sobre todo de los vecinos que puedan aportar a la reconstrucción de Gaza para mantener esa identidad de pueblo. Todo eso es súper importante. Y entonces vamos a Estados Unidos y yo iba a traerlo, pero les pido que lo busquen porque me parece una intervención en el mainstream, específicamente en CNN, de Jane Fonda, sobre lo que fue el macartismo en la época del 40 y el 50 en Estados Unidos. Y fue toda la persecución que hubo desde el Estado, desde los organismos del Estado como el FBI, la CIA, en todos aquellos escenarios que se dieron sobre todo en Hollywood, de progresistas, de personas que estaban en contra de la guerra
de la intervención de Estados Unidos en tantos lugares y todo lo que estaba pasando con ese grupo que Jane Fonda lo reproduce por haber conocido en parte la historia, porque su padre fue uno de los fundadores de un comité que se gestionó allí en Hollywood para atender lo que estaba haciendo el macartismo precisamente en ese espacio del arte en Hollywood. Y Jane Fonda dice que lo que está viendo hoy es tan parecido a aquello que realmente se emocionó hablando con la periodista. Porque la persecución es real. Y ayer, en la tarde, nosotros venimos a la historia de que Leticia James, la fiscal de Nueva York que tuvo a cargo el caso contra el presidente Trump por fraude y que ha venido también estableciendo investigaciones sobre los negocios de Trump y de su familia, porque los hijos también están involucrados en ese negocio, fue acusada por un gran jurado de Virginia con relación a un delito de fraude bancario por una residencia que se alega que compró y que utilizó un crédito contributivo que no le pertenecía. Cuando una vez este nivel de persecución contra los detractores de Trump, definitivamente se le paran los pelos de punta a cualquiera. Pero hay un tracto aquí que es importante establecer y que yo lo voy a traer, como siempre hago en análisis cruzado, a lo que ocurrió en Puerto Rico hace 2 semanas cuando nos enteramos por el periodismo independiente que el director de Pritz, en un momento dado en esta administración bajo Jennifer González Colón, fue removido de su posición después de no haber querido firmar y desautorizar un contrato que se le iba a dar a un cliente de Politank en el Departamento de Salud, a Subo Electronics. Y es el siguiente tracto. El presidente Trump destituyó a este fiscal, Eric Siebert, el fiscal de Virginia, después que no quiso ir precisamente contra Leticia James. Esto no es un invento del periodismo, es que ese es el tracto que sigue esta historia. Este fiscal se negó a la instrucción que le dio la que está detrás de él, Pam Bondi, y fue destituido. Y en lugar de él, en esa fiscalía de Virginia nombraron a la fiscal Lindsay Halligan, una abogada que fue abogada de Trump, que juró el 22 de septiembre. El 22 de septiembre. Y ya ayer había acusado a Leticia James. Estamos hablando de sí que hay leales que están disponibles para hacer lo que el presidente Trump quiera. Y en el caso de Puerto Rico sabemos que hay leales que están dispuestos a hacer lo que Jennifer González quiera. O Francisco Domenech. Porque aquí la gobernadora en su intervención tratando de contestar las preguntas sobre Pritz no dijo otra cosa que no sea que va a eliminar a Pritz. Y que si alguien tiene información de lo que se está haciendo ilegalmente con relación a Pritz, que la lleve a las autoridades. Pero todo el mundo sabe que Francisco Domenech tiene interés en que Subo Electronics, que es cliente de Politank, tenga contratos con el gobierno de Puerto Rico, que hasta el día de ayer sumaban $295 millones los que se le habían dado a clientes de Politank, siendo secretario de la Gobernación Francisco Domenech.
Cuando eso ocurre y vemos un gobierno que está dispuesto, porque hay otros que están dispuestos, a sacar a personas del servicio público porque dijeron no, por mí ese contrato no va. Estamos hablando de lo mismo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Y eso, gente, es bien peligroso. Eso, como diría Jane Fonda, me dan ganas de llorar y se me eriza la piel. Porque estamos hablando de no solamente la persecución contra todo aquel y el señalamiento y el tono violento que hemos visto a la gobernadora utilizar en sus alocuciones con los periodistas cuando no le gusta una pregunta. Que la hemos visto como señala a aquel que le hace una pregunta en su perfecto derecho de hacerle una pregunta a la gobernadora sobre un tema que a ella no le gusta, y la hemos visto violenta en eso. Es que eso es lo que puede pasar y eso es lo peor que está pasando ahora mismo. Mientras se atreven a ir a buscar al que sí quiere complacerlos en su gestión para perseguir a otros, buscan cualquier manera de hacerlo. Y yo ayer escuché una alocución que tuvo, una intervención que tuvo Jay Fonseca, porque el esposo de la gobernadora, José Jovín Vargas, le envió una carta a Guapa Televisión por la intervención que él ha tenido como producción independiente en sus programas con relación a la información de que su familia estaba en el área de el Choliseo, en la suite de la gobernadora, y que hubo allí unos incidentes y él los reportó desde el punto de vista de que eso que había ocurrido con esos familiares. Y lo más interesante de esa intervención es que lo que se está tratando de hacer precisamente con ese productor de contenido es tratarlo de poner de malas con quien tiene una estructura que lo acoge como producción independiente. Y si eso no es intimidación, a lo que ha seguido haciendo y ha dicho Jay Fonseca con sus fuentes de información, pues entonces yo no sé cómo llamarlo, pero definitivamente están tratando de desestabilizar un proyecto de contenido que hace un trabajo, en muchos casos desde el periodismo, y lo que quiera producir en términos de contenido Jay Fonseca, de crítica al gobierno de turno. Y es increíble que nosotros estemos viendo esto y no haya un movimiento de los medios de comunicación, de incluso los mismos gremios periodísticos que atienden este tema. Y no estoy diciendo que acojan a Jay Fonseca como periodista, porque estamos claros, y Jay Fonseca debe estar claro que no lo es. Estamos hablando de la libertad de información, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa que eventualmente nos va a tocar a la puerta y que nos está tocando a la puerta hoy. Porque el gobierno de Puerto Rico no le quiere dar información a los periodistas. Estuvieron esta semana los compañeros de Rayos X en otro pleito por acceso a la información. Ya no es solamente a los periodistas. Acabo de recibir una información de un legislador, de un representante de la Cámara del Partido Popular, que le negaron información sobre las escoltas de Wanda Vázquez. Entonces, ¿qué estamos esperando para salir a decir esto es igualito, esto es un copycat de la administración Trump? Y todo esto de Leticia James me da la oportunidad de ponerlo en contexto y traerlo con relación a Puerto Rico. De eso es lo que estamos hablando. Si la gente piensa que no les va a tocar, están equivocados. Le va a tocar a cualquiera que tenga la oportunidad de influenciar y decir, esto es lo que está pasando verdaderamente en el gobierno de Puerto Rico. A cualquiera.
Porque si lo hicieron y lo hacen con aquellos que en algún momento se sentaron con ellos porque creían que iban a ser tan buena gente y siempre iban a hacer lo que ellos quisieran. Pero cuando empezaron a tener realmente un contenido que estaba trayendo información de denuncia y crítica, hasta ahí llegaron. Y estamos aquí hoy. Le pasó a Leticia James en Estados Unidos, a la fiscal de Nueva York. Le pasa a cualquiera que le lleve la contraria a estos trompistas. Saludos, Edgar Gómez. Michelle Shooter. No entiendo por qué en Borinquen hay tanto ciego, porque aquí todos los que tenemos lo hemos luchado y hasta lo que hemos luchado nos quieren quitar y nos obligan a pagar lo robado. Yo realmente, gente, con esto de Leticia James y compañía, de verdad que me asusto. Pero bueno, vamos allá. Nos asustamos, pero nosotros seremos parte de las estadísticas, porque vamos a tener que ir pronto contra una agencia que no nos quiere dar información. Así que esa información se las traigo eventualmente. Antes de pasar al Nobel de la Paz, que es mucho lo que quiero discutir con ustedes sobre eso. Esta mañana accedo a la información que está desde ayer de que don Miguel Ángel Vázquez, el caballero que fue acusado del asesinato de su yerno, después de haberle dado una golpiza a su hija, hizo alegación de culpa, llegó a un acuerdo con la fiscalía y es posible, según el acuerdo, que cumpla probatoria. Yo con este caso tuve definitivamente sentimientos encontrados. Tiene que ver con la propia administración de la justicia, que la hemos visto en tantas ocasiones ser totalmente punitiva, porque desde ahí es que le nace manejar a este sistema todos los conflictos que tiene, que son tantos factores los que influyen que las personas puedan cometer un delito. Y no se trabaja desde ese nivel holístico, sino que se habla exclusivamente desde el crimen y el castigo. Y así lo lleva el Departamento de Justicia. En este caso, yo creo que es diferente porque se volcó una opinión pública sobre algo que está latente en la vida de esta sociedad puertorriqueña y es la violencia de género. Pero que aquí igualmente se traduce en una violencia que también es de género, porque es un hombre tratando de defender el honor de su hija, que fue violentada por el otro. Y en todas esas lecturas hay definitivamente un asunto de género envuelto. Siempre me cuestioné si hubiera sido una mujer, la mamá de fulano, de fulana, que hubiera cometido el asesinato, porque estaba defendiendo a su hija, si la iban a tratar de la misma manera que a don Miguel. Pero definitivamente este caso debería tratarse más allá de la sensibilidad con que hay que tratar a cualquier víctima versus, y no quiero ponerlo en esos términos de versus porque precisamente caemos en lo mismo, frente a la persona que está cometiendo el delito o a su victimario. Es la que debería estar en la profundidad de un gobierno que, si tuviera la capacidad, podría llegar a una reflexión profunda para que esto no vuelva a pasar, que no tuviera la posibilidad un hombre, una persona, una mujer, de querer defender a su hija y llegar al extremo de matar a quien violentó antes a su hija. Y esa reflexión solamente se logra si se sienta todo el mundo a la mesa a hablar de cuáles son las consecuencias que tiene la desigualdad en Puerto Rico, la pobreza, el nivel de poco acceso que tienen los jóvenes, porque estamos hablando de una víctima y un victimario joven, menos de 25 años cada uno, para poder lidiar con las presiones y la crisis social que vive Puerto Rico. Y eso sería lo primero. No sentarse a decir que a don Miguel había que tratarlo de esa manera porque reaccionó después de que
violentaron a su hija. Y ahí es donde yo no veo ni a la secretaria del Departamento de Justicia, ni a Joseph González, mucho menos, a nadie atendiendo eso. Es como, miren, ya salimos de ese caso que tanto nos molestaba en la opinión pública. Le vamos a dar una probatoria y aquí todo el mundo tranquilo. No, es mucho más que eso. Vámonos a Oslo, Noruega. Edgar Gómez, gracias por tu aportación. Era un comentario que salía incluso de la Casa Blanca, que el presidente Donald Trump quería que le dieran el Premio Nobel de la Paz. Mal calculó el presidente Trump. Todo lo que ocurra en el 2025 con relación a ese y otros premios se dan por lo que ocurra con esas personas en el 2024 o por su trayectoria. Así que quiere decir que lo que pasó esta mañana y en estos días, porque también hay un premio Nobel de Química que se lo dieron a un grupo de 3 personas que tuvieron un descubrimiento interesantísimo con relación a una nueva arquitectura molecular, que precisamente de esas 3 personas hay un palestino. Y este es el único que voy a hablar más allá del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado. Omar Yaghi es precisamente un químico que se crió en la Palestina ocupada, ha sido un refugiado y sus padres apenas pudieron estudiar. Y este es uno de los premios Nobel que se anunció esta semana. Pero hay que ir al Premio Nobel de la Paz porque toda esa línea del presidente Trump de que él es tan pacifista y se arrogó ser el pacifista que ha intervenido en 7 conflictos bélicos, lo cual se constata 1 a 1 que no es cierto. Quería que se tomara en consideración lo que supuestamente ha hecho Estados Unidos para lograr la paz en Gaza. Lo que sabemos que no es cierto, porque lo que sí ha hecho Estados Unidos es vender todas las armas y proveerle a Israel todo el armamento bélico necesario para en 2 años matar a sobre 65,000 personas en Gaza. Pero eso estaba ahí. Así es que, obviamente, estaba todo el mundo atendiendo a cuando la academia iba a mencionar y a traer ese premio Nobel de la Paz. Esta mañana, 10 de la mañana, eran las horas de la tarde en Oslo, pero acá, por la mañana, el presidente de los premios dijo que el comité decidió que era María Corina Machado. Y María Corina Machado es esta política que no es una política reciente, es una política que viene tratando de influenciar en la política venezolana desde el 2012, hace 13 años. Tiene 58 años hoy, desde los 45 años. Está desde la oposición del chavismo y más tarde Nicolás Maduro, tratando de influenciar políticamente para cambiar el curso de ese gobierno en Venezuela. A mí me llamó la atención María Corina Machado, que fuera ella, porque mucho de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años con María Corina Machado es cómo ha tratado siempre de que se entienda que ella es una pacifista, pero los discursos son de intervención con relación a Estados Unidos. No es tan directa hablando de la intervención militar, porque anteriormente, entre el 2012 y el 2020, 22 más o menos,
María Corina Machado tuvo problemas porque precisamente hablaba de que la gente se debía tirar a la calle a sacar al gobierno de Chávez y de Maduro posteriormente. Así es que eso parece que fue un discurso incendiario que no le tuvo muchos adeptos y cambió el discurso, pero como quiera diciendo que Washington es la salvación de Venezuela. Con lo problemático que es en este momento, que lo menos que está haciendo el gobierno de Donald Trump es dejando de darle visa a los venezolanos. Precisamente por las políticas de Donald Trump de que en ese país hay supuestamente tantos narcotraficantes que es el gobierno, porque lo identifica en el gobierno, pero entonces la contradicción es que la gente de a pie que pide visa, no le dan visa. ¿Por qué? Porque él no quiere a los inmigrantes y es uno de los países que está limitado en la otorgación de esas visas. Pues María Corina Machado, esta academia, dice que es la persona, y voy a citar porque me pareció también importante y me parece importante que puedan leer cómo es que lo define la academia cuando le da el premio, cuando anuncia por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Vuelvo y repito, ahí yo creo que por lo que me llama la atención es porque todo lo que yo he leído de periodismo bona fide, por favor, no es estrictamente los organismos del Estado de Nicolás Maduro, no, de periodismo a través del mundo, incluido España. Pues siempre había unas intervenciones de María Corina Machado que eran precisamente intervencionistas con relación a Washington. Y que yo sepa, Donald Trump no ha dicho me voy a sentar con Maduro. Donald Trump lo que ha dicho es lo voy a intervenir porque supuestamente allí hay narcotraficantes, hay que intervenir el país. Y en ese sentido, yo creo que hay que traer la historia de esa organización. Y no podemos olvidar que en el 1973, después de un golpe el 11 de septiembre al gobierno de Salvador Allende, electo en el 1970 democráticamente por el pueblo chileno, Henry Kissinger se le dio un premio Nobel de la Paz. Y ese premio Nobel de la Paz hoy, después que Kissinger murió en noviembre del 23, sabemos por documentos desclasificados que estas fotos tienen un contexto bien específico. Y es precisamente lo que desde 1970, por instrucciones del presidente Nixon, Henry Kissinger, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, intervino con el gobierno electo democráticamente en Chile para desestabilizarlo. Y que en el momento en que en efecto hubo un golpe, que Pinochet se alzó como ese militar golpista presidente de Chile, se reunió y abrazó todo lo que hizo la dictadura pinochetista. O sea, fue una dictadura que colocaron ellos allí porque no les gustaba el gobierno progresista que había electo democráticamente el pueblo, y sabemos, y ahí está la historia, de cuáles fueron las posturas criminales de la dictadura, no solamente en Chile, porque esto es lo más interesante. Kissinger fue a través de las dictaduras latinoamericanas como la de Videla en Argentina. También con quien se reunía y hacía lazos de amistad y organizaba las posturas de uno y otro a nivel de la política argentina versus la política de Estados Unidos. O sea, el intervencionismo de Henry Kissinger no importó para que le dieran un premio Nobel de la Paz.
Y aquel premio Nobel de la Paz supuestamente se lo dieron porque llegó un acuerdo para el cese al fuego en Vietnam. Pero estamos hablando de políticas intervencionistas, de personas que hicieron un trabajo, obviamente, diferente a María Corina Machado, que no es una funcionaria del Estado de Estados Unidos, ni mucho menos, pero ahí está la historia. Entonces, si lo hicieron con Henry Kissinger, como decía un internauta, que lo hagan con María Corina Machado en nada. Así es que, sí, yo creo que es importante establecer la historia y sobre todo los contextos puntuales de la historia, que vuelvo y repito, los documentos desclasificados, todo aquel que quiera buscarlos, están desclasificados. Hay libros que se han producido no solamente en Chile, también en Estados Unidos sobre esa desclasificación, y ahí está la historia. Y están las imágenes. Y fueron documentos que no los pudimos tener hasta que Kissinger no murió, porque también así son los organismos de ese Estado. Se guardan las cosas y todo sigue pasando. La gente piensa que Estados Unidos es el salvador de Latinoamérica, que es el salvador de países en el Medio Oriente, y ya vemos cuáles son los intereses que se cruzan aquí. Y esa es la historia. Vamos al último tema, que tiene que ver con una historia que hiciera hoy la colega Gloria Ruiz-Quilán, que me parece bien importante en el momento en que estamos con una administración que ha hecho de todo para que el pueblo entienda que está con ellos y que quiere satisfacer sus necesidades. Y tiene que ver con lo importante que es para muchos puertorriqueños, quizás para todos y las personas que viven en este país, tener un título de propiedad. Y encargarla precisamente la Operación Cóndor. ¿Cómo olvidarla? Por eso hay que conocer esa historia para estar súper claros de lo que está pasando hoy a nivel de esa política de Estados Unidos contra Venezuela por un lado y contra tantos otros países. Dice Norma Rivera que María Corina Machado, miembro de la familia que controlaba la industria del hierro en Venezuela, épocas en que los blanquitos estaban en el poder. Así es. Bueno, ustedes saben que nosotros hemos hablado antes de lo que nos ha parecido siempre una estrategia de politiquería, de búsqueda del voto del Partido Nuevo Progresista y de otros. En este caso, específicamente con los títulos de la propiedad. Y yo les voy a dar un trasfondo que es importante a estas entregas de títulos de la propiedad y sobre todo lo que admite la secretaria de la Vivienda en esa foto, Ciari Peña. Y es que durante el proceso de comunidades especiales en la administración de Sila María Calderón, uno de los proyectos más difíciles de comunidades especiales fue precisamente entregar títulos de propiedad. ¿Y saben por qué? Porque las comunidades donde estaban enclavadas esas estructuras que la gente no tenía título de propiedad son y eran en aquel momento comunidades no solamente de zona inundable, incapaces de que se pudiera desarrollar infraestructura para que se quedaran ahí. Alcantarillado, sanitario, etc. Y el Departamento de la Vivienda, en aquel momento, digo que era lo más problemático porque lo que la gente quería eran los títulos. Pero el proyecto de comunidades especiales y sobre todo alrededor de ese empoderamiento que se le dio a las comunidades y a los líderes, con el trabajo que hacía el gobierno desde la Oficina de Comunidades Especiales, pero sobre todo con el Departamento de la Vivienda, se aseguraba de que ese título que se entregaba porque la persona podía seguir viviendo en esa casa o esa comunidad podía seguir existiendo. Y no me lo contó nadie, lo viví porque trabajé, y lo he dicho antes, en ese esfuerzo.
era bien difícil. Y la presión político-partidista, sobre todo de los alcaldes y los legisladores, era brutal. Porque a ellos no les importaba lo que pasaba, si era inundable, si no se podía hacerle el alcantarillado, si no se podía taladrar. No. Dámelo, porque eso es mi garantía de que yo voy a ir a decirle, dame el voto porque yo te conseguí el título. Eso es todo lo que está planteado aquí. Pero una cosa es que haya un político o una estructura de gobierno que no responda precisamente a eso, porque si usted le da un título de propiedad a una persona que tiene una estructura que no pasa el sedazo de ningún seguro para que se la puedan asegurar, está desprovisto cuando venga el huracán. Si usted le da un título de propiedad a alguien en una zona inundable, usted está dando un título a una persona que tiene que buscar ese seguro y pagarlo constantemente para que cuando venga el huracán tenga con qué responder. Y la realidad en Puerto Rico es que la gente que vive en ese nivel de comunidades, con grandes problemas de infraestructura, etcétera, son tan pobres que no pueden pagar el seguro. Y como no pueden pagar el seguro, se quedan desprovistos al momento en que viene el huracán. Y esto es lo que es increíble en el momento en que estamos hablando y que se atreva una secretaria del Departamento de la Vivienda contestarle a la colega periodista que ellos lo saben, ellos saben que tienen que comprar un seguro, pero toda la información que recoge la periodista en esa historia de una persona sobre todo que recibió el título en una de estas actividades chijí-chijá, le dijo a la periodista que no sabía ese detalle del seguro y que Vivienda no se lo había dicho. Y que hay un alcalde en una de las áreas más inundables de Puerto Rico, como lo es Toa Baja. Betito Márquez, también PNP. Estas son imágenes de Toa Baja en el huracán María, después del huracán. Estaba bajo agua. Y el también PNP Betito Márquez dijo que sí, que él está de acuerdo con que le den los títulos, pero que hay que decirle lo del seguro, y en eso falla un poco el Departamento de la Vivienda. Pero yo he visto a Betito Márquez en una de esas actividades de relaciones públicas y chijí-chijá entregando títulos. Entonces, el Departamento de la Vivienda que dirige Ciary Peña, una activista del Partido Nuevo Progresista al punto de participar en las convenciones y estar en el chijí-chijá político partidista todo el tiempo. Ciary Peña no hace ese trabajo de darle la información e insistir con las personas que reciben el título. Recuerda que tienes que comprar un seguro. Pero es que es peor, es que la gente no tiene el dinero para comprarlo. Porque si caro es un seguro para una propiedad más o menos ubicada en un sector donde aquí el agua siempre hace daño, pero donde no necesariamente es inundable, imagínense cuando ese seguro va a cotizar esa residencia en una zona que FEMA le dice es inundable. Y el gobierno de Jennifer González hoy está apostando a que esos viejos y esas viejas y esos jóvenes que son tercera y cuarta generación de esos mismos que vivieron ahí, voten por ellos porque le dieron un título de propiedad y cuando se los lleve el huracán la casa y no hayan pagado el seguro porque no tienen para pagarlo. ¿Dónde va a estar Jennifer González? Va a ser gobernadora porque supuestamente van a votar por ella todos aquellos que recibieron título. Porque yo les aseguro que no le van a decir tienes que comprar el seguro para estar cubierto, porque eso es lo que puede pasar. Yo te di el título, pero tienes que comprar el seguro. Ni se lo van a insistir, pero finalmente
sí le van a recordar que fueron ellos los que le dieron el título para que los comisionados de barrio los visiten y le cojan el voto. Eso es Puerto Rico en el 2025. Un gobierno que está constantemente haciendo planes de relaciones públicas solamente para buscar el voto. No importa si te miento en el proceso. Y eso es lo que hace la estructura del Departamento de la Vivienda. Yo te voy a dar el título porque tú lo quieres, porque yo les voy a leer sobre todo una línea que me dio vergüenza de la secretaria del Departamento de la Vivienda en esta historia. Cuando la secretaria de la Vivienda dice, por ejemplo, todo lo contrario, si la ayuda federal viene, ellos van a poder tener acceso al poseer título de propiedad. Si viene. ¿Y saben por qué Ciary Peña dice eso? Porque ayer una de las historias relacionadas con los fondos federales era precisamente de FEMA, que hay un dinero que se puede perder porque el gobierno federal es posible que reduzca la cantidad de dinero que le da a Puerto Rico con relación a los desastres. Pero hay más de Ciary Peña. Todos los críticos de esta postura del gobierno dicen exactamente lo mismo. En el caso de uno de ellos, que ustedes lo recordarán, que es Juan Bravo, quien fue coordinador de FEMA en Puerto Rico, dice, eso es como darle una propiedad a una persona en una zona de deslizamiento. Exactamente. Porque cuando llegue el huracán y venga el deslizamiento, ya ustedes saben lo que va a pasar con la casa. Como dije, Betito Márquez dice que todo está bien. Para que los propietarios adquieran seguros o en casa de desastre tengan derecho, pero tienen que, es lo que él dice. Además, ay, qué bueno que le están dando títulos, pero también hay que decirle que tienen que comprar el seguro. Y Ciary Peña dice que no importa, que ellos van a insistir en que tengan los títulos porque la gente los quiere. No importa que cuando llegue el huracán no haya manera de asegurar esa vivienda o de darle ayuda. La ley del Departamento de la Vivienda, dice la secretaria, para otorgar títulos, nos permite hacerlo porque son personas que llevan años ahí y tienen cómo probarlo. O sea, a mí no me importa si está en un área inundable. Lo que pasa es que como la ley me permite eso, pues yo no me encargo de darle el título, de lo demás que se encargue él. Esta es la secretaria del Departamento de la Vivienda. Aunque admite que la asistencia es limitada. Si la propiedad queda destruida o imposible de habilitar, el gobierno está imposibilitado de invertir fondos federales en reconstrucción y lo que procede es la relocalización de la familia. Exacto. ¿Ustedes saben cuántas familias hay sin relocalizar hoy, al día de hoy, después de 8 años del huracán María? Mucha gente. Que lo diga también el Departamento de la Familia. Pero el gobierno de Jennifer González es, miren, baile, botella y baraja. Vamos a hacer el chouchito de que entregamos títulos, pero no le digo a la gente que el problema es que yo te entrego el título, pero si no tienes seguro y si se te destruye la casa, hay que relocalizarte porque no hay fondos federales que te den para eso. Lo de la sortija de Jennifer fue una acción tan paralela al crimen organizado, la sortija de la organización. Wow, Norma Rivera, lo que pasa es que tengo informaciones encontradas ahí y estoy buscando a alguien que me certifique que en efecto esa sortija existe. Pero la vi en un reggaetonero, estoy a punto de pensar que es cierto. En un reggaetonero que es favorable a Jennifer González. Nicolasa, este mes a mí me subió el seguro de propiedad $10 de aumento porque que los seguros están subiendo. Así es. Gracias, me acordaste que tengo que hacer algo con relación al mío. Terminamos aquí. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden apoyar nuestro proyecto cuando estemos en vivo a través del chat, que también lo pueden hacer en bonitasradio.net, en Fundación Periodismo 21
y también lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre enviar cheques o giros postales a nombre Periodismo 21 o, en el caso de Bonitas Radio, no a Bonitas Radio, recuerden, siempre a Onda Virtual. Gracias por eso, todos los que lo hacen desde la diáspora y también a todos los que aportan a nuestro proyecto por las diferentes herramientas. Importante, compartan los contenidos, suscríbanse a YouTube, díganle al mundo que se suscriba, que vamos a insistir en este proyecto. Seguimos, mañana no, el lunes es otro día y es otro Noticias con Café, así que nos vemos el lunes, pasen buen fin de semana, buen provecho y no se olviden que Rodrigo Otero Goico tiene a las 12 su último programa de esta semana de Almuerzo Deportivo, más de una milla. Nos vemos el lunes, que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.